Lo vi el otro día y dije, no puede ser esto, algo hay que comentarlo porque es de un nivel bajísimo, bajísimo. Uno dice, bueno, están dedicando a la política, es la política, tiene que tener bastante contenido, no, es toda una mierda. Vamos con este, qué sé yo, vamos a ver qué dicen. Para que vean, esto es contexto, es el debate entre los candidatos a las elecciones que son ahora en noviembre, son elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande del país, que tiene más Producto Bruto Interno, que tiene más cantidad de población, por lejos la que más tiene de todo eso con respecto a las demás provincias en el país. Yo vivo ahí, en ese lugar, así que para que tengan más o menos el contexto. Pero el nivel es bajísimo, es muy bajo. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiero ver los argumentos. Que decía Tolosa Paz en relación a los jubilados, y la verdad que da bronca porque hoy la jubilación mínima es una jubilación de indigencia, y antes de la pandemia, porque el gobierno muchas veces pone a la pandemia como un escudo para el gran ajuste que hizo. Antes de la pandemia le quitó la movilidad a jubilados y jubiladas que por primera vez iban a recibir un aumento por encima de la inflación. Después hizo una nueva movilidad que nosotros propusimos. Yo propuse una cláusula para que no pierdan con la inflación si esa nueva fórmula de movilidad daba por debajo. Me dijeron que no, votaron en contra y dio por debajo. Lo reconoció Fernanda Vallejo también, dijo, nos hicieron votar eso. Entonces digo, acá... Este que habla es el candidato de la izquierda, ¿no? De la izquierda trotskista. No se entiende nada de lo que dice. O sea, no se está hablando y diciendo cosas, pero no se entiende el hilo de lo que quiere decir. La caída del PBI en la Argentina es como la Esta que está hablando es la candidata del gobierno, del oficialismo, que es una mezcla de muchos partidos, para que se entienda en todo el mundo, de centro izquierda, ponele, de qué sé yo cómo decirlo, es progresista, más progresista. El PBI en todas partes del mundo provoca pero la pandemia no los obligó a ajustar a los jubilados. ¿Por qué sacaron el IFE? Y claro, la matan, le pegan mal porque es el oficialismo en plena pandemia, y encima el gobierno no hizo las cosas que tenía que hacer, no ayudó como tenía que ayudar a las personas en cualquier situación, pobres, no pobres, clase media, productores, comerciantes, no ayudó adecuadamente como tenía que ayudar, y al mismo tiempo tampoco solucionó las cosas que venían mal de antes. Entonces se suma la pandemia y entonces todos le pegan al oficialismo, y sí, es lógico. Eran 10.000 pesos. El dolor que provoca la ¿Pero pandemia. por qué sacaron el IFE? Y es más, dijeron que iban... Tenemos que saber que ese dolor es... La verdad que Tolosa Paz, igual, que es la candidata oficialista, se la bancó bastante bien, por lo menos en lo que tiene que ver con un debate, y se la banca bastante bien en la campaña con lo que tiene que ver con defender lo que tiene que defender y resistir los ataques que tiene que defender. Se entiende que es la posición más difícil ser oficialismo en pleno pandemia, ¿no? Reparable, y te no digo hay algo forma más. de compensarlo. Te comento que en no ese momento, que en ese momento Guzmán me dijo que si no sucedía esto, si la pandemia continuaba en el 2021, iban a tomar medidas y tomamos no tomaron medidas. No, tomamos los bonos de abril y de mayo para los jubilados. El IFE lo eliminaron y eran 10.000 pesos. De 0 a 14 para 4 millones de chicos. Pesos, la gente que se quedó sin ingresos. A mí me para la gente en la calle que cobra 25 pesos y trabajó toda su vida. ¿Vos te parece haber ajustado la jubilación? A ver, Nicolás, está curioso su tiempo del caño. No se entiende lo que quiere decir, no se entiende, ¿no? Pero, Joto, no sé qué. Somos parte del gobierno que somos los garantes de que eso suceda. Como todo lo que dice la izquierda, los trotskistas, no se entiende lo que quieren decir, son todos títulos y poco contenido. Disculpen el que es de izquierda, pero es la realidad, en mi opinión. Argentina. Yo arrancaría por esta política, yo no sé, yo entiendo, Tolosa Paz tiene que defender lo indefendible, pero es necesario marcárselo a los bonaerenses. Este gobierno de Alberto Fernández en el manejo de la pandemia ha sido criminal directamente. El que está hablando es el representante del liberalismo más crudo que exista. Primero, un impresentable como Ginés González García negó que podríamos recibir el virus, que ya estaba ocurriendo en todo el mundo. No, a los argentinos no nos iba a pasar eso. Después no testearon a nadie durante el 2020. ¿Para qué? Para montar un relato de que acá no había contagios. Acá se contagiaba gente y se moría gente. Después tuvieron el vacunatorio VIP mientras la gente se moría. Después privilegiaron la relación con Rusia y China, en lugar de comprar la Pfizer, en lugar de usar a todas las embajadas de Argentina por todo el mundo para rogar por vacunas, para matar al virus acá. Absolutamente demencial lo que ocurrió, Tolosa Paz. Cintia Jotón. Se agarran, ¿qué está diciendo Espert, el candidato de los liberales?
que ideologizaron la compra de vacunas, o sea que le compraron a Rusia y China y no a otros, lo cual no es verdad porque se compró en todos lados. Y se agarran también de que eso es verdad, hubo algo que es imperdonable y que le juega muy en contra al gobierno, y es que vacunaron a funcionarios y amigos de funcionarios o familiares o no sé quién, gente que no le correspondía vacunarse en el momento que no había vacunas para todos. Entonces se agarran de eso, que tienen razón. Creo que más allá de esa situación que está mal, algo importante que hizo el gobierno, al gobierno se le puede criticar muchísimas cosas, que no hizo lo que tenía que hacer en materia económica, que no arregló las cosas como las tenía que arreglar, que no se jugó y tomó decisiones de fondo y serias como para cambiar la cosa, pero lo que sí hizo bien es, y miren que estoy diciendo todo lo que hizo mal, pero sí hay algo que hizo bien, fueron las vacunas, de que llegaran vacunas, de que no se superara el límite de camas que había para la gente que estaba contagiada y que tenía que estar en terapia intensiva con respiradores. En Argentina eso no sucedió, como sí sucedió en otros países de Latinoamérica o del mundo. En otros países de Latinoamérica o del mundo la gente se moría haciendo cola en el hospital para poder tratarse, porque estaba saturado, porque no había camas. En cambio en Argentina eso no llegó a pasar, por suerte. Obviamente se murió mucha gente como en otros lados, pero esa gente que se murió tenía una cama donde ser tratada, e igual no alcanzó. El resto de los países no pueden decir lo mismo. Se han colapsado los sistemas de salud en otros lados del mundo y en Argentina eso no pasó. Y la realidad es que eso es algo que hizo bien el gobierno, porque cuando llegaron hace 2 años no había Ministerio de Salud, era una secretaría. Y ustedes saben, y si no saben les cuento que la diferencia principal entre una secretaría y un ministerio es que un ministerio maneja mucho más presupuesto que el que maneja una secretaría. Entonces, una de las primeras medidas que tomó el gobierno cuando asumió hace 2 años fue hacer ministerio nuevamente la secretaría, lo que era la Secretaría de Salud, que el gobierno anterior, nefasto, había degradado a secretaría. La realidad es que eso muestra qué es lo importante para un gobierno en alguna medida. Entonces no alcanzó de todas formas en muchos sentidos, pero sí creo que hay algo importante a destacarle al gobierno, es el hecho de cómo se manejó en parcialidad la salud, porque sabemos que la salud también es economía. Si vos no tenés para comer, no tenés cloacas, no tenés agua, no tenés los servicios esenciales, si vos no podés comprar la comida barata, porque si no, no comés, eso es salud. Eso es salud inevitablemente. Las enfermedades llegan por agua o por no comer, y eso también es salud. La salud no es solo un hospital o una vacuna. Y la realidad es que en ese apartado el gobierno no hizo bien las cosas en lo que tiene que ver con lo económico, pero sí en lo que tiene que ver estrictamente con tuvieron las vacunas, que nos vacunamos, siendo opcional. De todas formas, el que quiera vacunarse lo hace y el que no. Pero las vacunas están, no es que no tenés vacuna entonces te agarran de eso, pero yo creo que si le querían pegar al gobierno le tendrían que haber pegado desde otro lado, porque porque si algo que hizo bien el gobierno fue el tema de conseguir las vacunas, el tema de que no se saturaran las camas y que, de alguna forma eso fuera un poco peor de lo que podría haber sido. Y no tengo dudas que si hubiese dependido y hubiese pasado la pandemia con el gobierno anterior, con el gobierno de Macri, hubiese sido muchísimo más catastrófico lo que pasó en cuanto a los números de muertos, contagiados y demás, porque no les interesa la salud, no les interesa el cuidado del otro. Entonces eso es algo que este gobierno tiene a favor, y tengo un montón de críticas, pero no es esa. Y inexplicablemente igual los liberales se agarran de eso, yo qué sé. Yo lo que quería decir es que también me preocupó muchísimo el tema de los jubilados. Esta que está hablando ahora es, de alguna forma, yo no quiero encasillar tanto a algunos, porque la realidad siempre es bastante más permeable, ¿vieron? Hay gente que no es todo tan determinante. Este es tal cosa, este es tal otra. Es como que las cosas a veces se mezclan, entonces definir a alguien como tal a veces queda medio corto. Entonces, la que está hablando es de un partido cristiano, como, no sé si está bien decirlo así, pero sería como la democracia cristiana, no lo sé.
Algo así. Como que para ellos es mucho más importante el tema de ser republicanos, el consenso y que no se promueva el aborto ni todas esas cosas. Bueno, no sé, cosas que para mí son secundarias en este contexto en el que la gente no tiene para comer, no tiene trabajo. Hay prioridades, muchachos y muchachas, y es comer, trabajar, y lo otro no es que no es importante, pero no podemos ponerlo en el centro de la escena cuando hay otras cosas que lo son más. Porque las jubilaciones ya son ínfimas y que para colmo no se estén cumpliendo con lo que ellos se merecen. Lamento que un Estado solidario no esté cubriendo y pensando en aquellos que son más necesitados. Hay algo que también pasó en la pandemia, y es que miles de chicos estaban en orfanatos no teniendo una familia que los contenga. Lamentablemente a nadie le interesa hablar de una ley de adopción. Claro, esos chicos no votan, no hay lobbies, no hay dinero detrás de eso. Bien. Pero son miles de chicos que necesitan una familia. No, es que quiero decir algo. Sí. Hace 10 años esa ley no se votó porque las diputadas feministas decían que con eso se iba a conseguir una salida al tema del aborto. Lamento, porque esos chicos hoy todavía siguen esperando una ley que les pueda garantizar una familia. El aborto se votó y se discutió porque las mujeres impusieron con su gran movimiento de lucha que se discuta el aborto, tanto con el gobierno... A ver, del Caño... Ahí salta el de izquierda, ¿no? Porque el de izquierda siente que tiene que defender al feminismo. Con todo lo que hay, las críticas que tengo en contra del feminismo, también tengo en contra de la agenda esa en general, la agenda del aborto o no el aborto, ya sea de un lado o del otro, en este contexto, tanto de pandemia como de la realidad argentina, es secundario. Hay que decirlo así, es secundario, que me pegue el que me pegue, pero... La economía, llega un momento, a ver, si las cosas están más o menos ordenadas y la gente gana dinero y puede trabajar y se pueden producir cosas normalmente y se incrementan los puestos de trabajo y los ingresos y demás, discutamos todas las otras cosas que quieran discutir. Pero estoy totalmente en contra de que se pongan en el centro de la escena discusiones que no tienen que ver con el bienestar del conjunto de la mayoría. ¿Ok? El Caño, vamos a ver, Santilli, por favor. El Caño, tenemos que limitar su tiempo porque se extiende. No, pero digo, esto hay que decirlo porque bien. Es muy importante. Claro, hay que decirlo porque soy un pelotudo. No, que sea necesario, son vidas. 2 vidas. Adelante, Santilli. Permiso. Abandonaron a la gente. Perdón, probablemente tiene razón la señora, la candidata. Sí, bueno, una ley para los niños del orfanato está bien, pero en un debate con todos los sectores y que estás ante una elección donde se van a definir los destinos del país y hacia dónde va el mundo también y discutir esas cosas, debaten cosas que, a ver, nadie va a decir que no es importante una ley o algo que tenga que ver con resolver la cuestión de los niños en orfanatos y demás, pero parece un poco fuera, no es que no sea un problema real, pero no es el problema central en este momento, no sé si se entiende. No es la preocupación general de la gente y de las personas y del pueblo. Entonces los políticos están corridos de la realidad, no tienen idea cuáles son las preocupaciones de la gente real. Entonces proponen cualquier mierda o, con todo respeto de lo que dijo recién, son cosas que no son centrales en este momento y que para un debate no están a la altura esas propuestas no están a la altura de un debate donde vos tenés que contraponer ideas generales de hacia dónde va el país. No están a la altura. Le dieron la espalda a la sociedad. Y el que está hablando, la verdad que es un cara dura. O sea, yo no lo entiendo. Es del gobierno que se fue hace 2 años, que el pueblo le dijo no sigan porque están haciendo cagar de hambre al país. ¿Por qué pueden seguir hablando? Porque el gobierno que está ahora no hizo lo que tenía que hacer. Entonces, de lo mal que estábamos, ahora estamos peor porque no se hizo lo que se tenía que hacer para corregirlo. Entonces, eso le da la posibilidad a que los que fracasaron hace 2 años, durante 4 años, puedan seguir hablando. Bueno, ahí tenés, ese es el juego de las cosas. Cuando comenzó la pandemia, había que coordinar. Y es lo que hicieron todos los gobernadores, coordinar. Ahora, con el correr de las semanas, en vez de discutir la salud integral de las personas, fueron a discutir solo la salud. Y la salud no es una sola cosa.
La salud es un todo. Es salvar vidas, evitar contagios, testear y testear. Proteger el trabajo de los comerciantes, de los laburantes que tienen que llevar el pan a su casa. Proteger a los papás y las mamás que querían ver a sus hijos con educación. El tipo está diciendo las cosas que acabo de decir yo, pero no tienen cara para decirlo. Hace 2 años estaban gobernando y destrozaron todo lo que están diciendo. Destrozaron todo lo que están diciendo. ¿Y por qué pueden seguir hablando de estas cosas con un tono así como que tranquilo? Primero porque ganaron la elección previa y después porque como no hiciste lo que tenías que hacer, le das la posibilidad que hasta el que lo hizo mal no parezca tan malo. Son leyes básicas casi de la física, hermano. ¿Y qué es lo que lograron? Los números se dan a la vista. En la región la caída del PBI, pero déjeme hablar, porque yo la escuché. En la región es el país con mayor caída del Producto Bruto 12 Interno. millones de vacunados. Es un 50% de inflación, 40% de pobreza, 11% de indigencia, 10% de desocupación. Todos los indicadores están al revés. Se enamoraron de la cuarentena eterna. 12 millones. Y eso No sé cómo tienen cara, porque está bien, hacen muchas cosas mal el gobierno de ahora. Esos indicadores empezaron a dejar, y la mayor parte de esos indicadores malos los generaron ellos en los últimos 4 años que estuvieron. O sea, no, es impresionante. Las vueltas que tiene todo esto cuando no haces lo que tenés que hacer. Porque es responsabilidad propia, o no le podés echar la culpa a que los que hicieron las cosas mal y quieren seguir haciéndolas como los consideran, sigan hablando. Pero ¿por qué tienen entidad y por qué ganan elecciones? Porque vos no hacés lo que tenés que hacer. lo que hay que terminar. Y eso es lo que hay que terminar. Y esa es la administración de la pandemia. Sí, 12 millones de igual ustedes vacunados se en la fueron provincia de Buenos Aires con 53% de con inflación, 2 dosis Santi, y 9.800.000 en la provincia de Buenos Aires. El 93.6% de nuestros adultos mayores vacunados. Miren, yo quiero para ser concreta y clara, todas las ayudas que hemos establecido del Gobierno Nacional y Provincial ante una pandemia son insuficientes. Y esto hay que decirlo, y hay que decirlo. Pero lo cierto es que una cosa es vivir las consecuencias económicas de una pandemia y otra cosa es vivir con las consecuencias económicas de las decisiones políticas de quienes nos gobernaron y quienes pretenden además volver a gobernar Pero con las mismas siguen recetas. hablando de Macri. Eso es lo preocupante. Pero siguen hablando de Eso es lo Macri. preocupante y eso es lo que Santilli 4 años no quiere hablar. estuvo. Él quiere hablar de la cuarentena más larga del mundo. 4 Ya pasó años eso estuvo. y quiere hablar de eso porque no Pero quiere no sigas contarles hablando del mismo a los latinillo. bonaerenses que el plan económico que piensa Pero con el Santilli es mismo lo mismo. latinillo. Zapá, la gente está Le toca el momento para hablar a Florencio Randazzo. Vamos a escucharlo a Randazzo. No tan- ¿Cómo no vas a seguir hablando de Macri si Macri destruyó el país? Macri duplicó el precio de la comida apenas llegó. No cerraron escuelas. O sea, no tienen endeudaron al país de una manera monstruosa y estamos pagando las consecuencias ahora. O sea, no podés no hablar de Macri porque fue nefasto. Un tipo que no sabe prácticamente ni hablar, ni no sé si leer y escribir. Entonces, las consecuencias de eso se pagan muy caras se pagan. Tanta ayuda, fundieron a la gente ustedes, la gente está cagada de hambre por esa cuarentena de mierda de ustedes. Florencio Randazzo. Y el pelado, el expert de los liberales, tiene mucha razón en algunas cosas que dicen. Lo que pasa es que se escudan en que vienen de afuera de la política. Como yo no soy de la política, no soy político y es la primera vez que me presento, entonces le puedo echar la culpa a todos los otros de todo lo que pasó. Pero la realidad es que tener un discurso antipolítica, siendo político ya, porque ya de momento que te presentás como candidato ya sos un político, y desconociendo el lugar de donde formás parte y de donde tenés que aportar, me parece que es un poco hipócrita y al mismo tiempo te impide hacer cosas porque eso después vuelve. Cuando vos decís que la política tal cosa y la pisás y decís que la política es una mierda, ¿cómo pretendés hacer política después y que la gente te crea y que... No, la cuestión no es dinamitar las instituciones o los lugares de debate, es aceptar las reglas de juego porque son las mismas para todos y empezar a transitar el camino. No sirve de nada dinamitar la cosa desde afuera. Decirles que siento una enorme tristeza, porque soy un hombre que abracé la política desde muy joven, con vocación de servicio, entendiendo que era una actividad noble, que nos iba a ayudar a transformar la realidad.
Y siento una desilusión enorme porque digo, si ni siquiera 115.000 muertos en Argentina, con familiares con mucho dolor y tristeza, impiden que haya un debate sin sentido. Sin sentido. Con la mano en el corazón, con humildad. ¿Por qué no empezamos a discutir el presente y el futuro en la Argentina? ¿Por qué nos remitimos al pasado en forma permanente? ¿Por qué condenamos a quienes nos están escuchando a que sientan que no hay ninguna posibilidad de que la Argentina salga adelante? Con esto quiero decir algo, con ese argumento quiero decir algo. Estoy totalmente en desacuerdo con lo que dice, porque venimos de algún lado. Negar el pasado es condenarse a repetir, negar el pasado es condenarse a repetirlo. ¿Cómo no vas a estudiar, interpretar todo el tiempo lo que pasó en el pasado para no repetirlo en el futuro o repetir lo que se hizo bien? ¿Qué es eso de el pasado no existe, el futuro bueno vemos y hay que vivir el presente? Eso es totalmente vacío, neoliberal y negador de todo, porque si no existe nada, ni el pasado ni el futuro, y vivamos el presente, entonces somos animalitos que hacemos cosas de manera mecánica. No las pensamos porque no provienen de ningún lado y no tienen un sentido las que hacemos para el futuro porque nada nos ata a lo que va a venir. Entonces, nefasto, el discurso ese nefasto, por eso digo que el debate fue nefasto. Las ideas totalmente cuajadas, ideas totalmente vacías, títulos sin contenido, nada. Porque si miramos para atrás los resultados son muy parecidos. 23 millones de argentinos son pobres. Tenemos niveles de inflación superior al 50%. Los jubilados cobran 25.000 pesos y los servidores públicos del Estado que prestan los servicios esenciales están todos por debajo de la canasta alimentaria. ¿Qué es lo que estamos discutiendo? A ver, en eso tiene razón. Sí. No, yo cuando escucho hablar, digo, no hay ninguna autocrítica de esta gente que hace 20, 30 años que está metido en política. Acá se prendieron fuego todos los programas económicos que conocemos en los últimos 50 años. En Colombia y en Chile déjame terminar. Fuego, ni hablar. Puede ser que vos te prendés cuando yo empiezo a hablar. No, te digo porque vos decís se prendieron 50 años, 50 años, todos los programas económicos terminaron mal. Randazzo, Tolosa Paz, Santilli, 30 años viendo la política. Flaco, no le da vergüenza dar explicaciones a la gente, pero por lo menos pidan perdón por lo que han provocado al país. Otro más sin cara, ¿no? Porque las ideas liberales, que son nuevas. O sea, si él se considera liberal, ¿el liberalismo es nuevo? ¿Es algo nuevo en el mundo? Probablemente de los que están ahí, entre el marxismo y el liberalismo, sean las dos ideologías que tienen alguna representación hoy en día, que son las más antiguas. Entonces, ¿qué tiene de nuevo el liberalismo? Y eso que nosotros somos libertarios porque representamos la libertad. ¿Cuál es la libertad? ¿La de que el lobo se coma a las gallinas? No sé, para pensar. Tenemos 20 millones de personas viviendo de la pobreza, o viviendo pobres. 4 millones viviendo en Villa Miseria. La mitad de la población con planes. Un país derrumbado, derrotado. Háganos mea culpa ustedes, por Dios. A ver, espera, a ver, Santilli y Houghton. Cerramos con Houghton. Quiere 10 segundos, Houghton. En Argentina, las dictaduras estuvieron plagadas de liberales. Entonces, no se entiende. No se entiende. Lo que pasa que quizás no son liberales, son neoliberales, ¿no? Y es esta cosa, al igual que los socialdemócratas, de que no existe futuro, no existe pasado, entonces vivamos el presente y el presente, viste, no sabes qué termina siendo. Entonces, al final el presente termina siendo para unos pocos nomás cuando es así. Entonces, no jodamos. Digamos, capaz que no son liberales, son neoliberales, no sé. Que me gustó lo que dijo Florencio, de que nos tenemos que escuchar, de que tenemos que buscar un consenso, de que tenemos que trabajar para adelante. O sea, nos parece a nosotros divertido pelearnos unos contra otros, pero la verdad es que la gente está necesitando que nos ocupemos de ellos. Su último segundo, por favor. Sí, hay muchas veces que la política discute cosas que solo le interesan a la política y no al pueblo, a la gente de a pie. Que tiene otras preocupaciones. Y al final, si la política no es para servir
a los ciudadanos, al pueblo, no tiene sentido. Si es solo para discutir las cosas que le interesan en la política, no tiene sentido. Solo vamos a poder salir adelante si retomamos nuestra identidad. Nuestra identidad es ¿Cuál la es? de aprender, la de trabajar, la de vivir en paz. Eso es lo que tenemos que hacer los argentinos. Hice propuestas en todos esos andariveles, en lo que tenemos que avanzar para poder salir adelante como país y aprender de estos problemas que hemos tenido. No volvamos para atrás, Bien. por favor. Gracias. Gracias. Sí, ya están... Sí. No volvamos para atrás porque hay un partido político que hizo las cosas mal, pero el partido político actual tampoco está haciendo las cosas bien. Y la realidad es que el pueblo no es tonto. Cuando vota no funciona así como que se engañó al pueblo, entonces mirá lo que votan o mirá qué tontos que son, porque no, cada uno vive su propia realidad y sabe si para la realidad que a uno le toca y la que le toca al que tenés al lado y que lo podés ver, se están haciendo las cosas bien. Siempre, normalmente, los gobiernos que hacen las cosas bien son reelegidos. Los gobiernos que hacen las cosas mal, le puede ir bien una vez más, en una elección más, 2, como mucho. Pero el pueblo no es tonto y se termina dando cuenta si le sirve o no. La realidad es que el oficialismo acaba de perder. Vamos a ver qué pasa en las elecciones generales. La cosa no pintaría bien tampoco para el oficialismo en las generales, pero bueno, yo quiero decir que soy peronista, ideología argentina, nacida de Argentina, del pueblo mestizo latinoamericano, y creo que es la única solución al país y al mundo, el peronismo, que es crear trabajo. No tiene nada que ver con los planes, no tiene nada que ver con el asistencialismo, tiene que ver con una economía libre, con la gente libre, con las personas libres, pero velando por el bien común, en una comunidad, ¿no?, donde el empresario gane lo que tenga que ganar y que genere trabajo para que el asalariado gane un buen salario y que le alcance para todo, y ya está. No somos de centro, no somos de izquierda, no somos de derecha, porque esas son categorías que acá nosotros no utilizamos, y es eso. Soy peronista y el peronismo no está representado en ninguna de las, lamentablemente, en ninguna de las opciones electorales que hay ahora, y tendremos que empezar una nueva resistencia ideológica. No sé, ver cómo nos reorganizamos, ver cómo salimos adelante, y hasta acá eso era lo que quería decir, y comentar el debate este que me pareció nefasto, igual que el de Capital, donde no se debatió nada, no se debate nada, es todo eslogans, todo título y ningún contenido. El pueblo sigue sufriendo y no llegamos a ningún lado.